Buenas tardes, estamos en su programa La Misión Continúa. Esta tarde continuamos con la reflexión y la lectura del documento de síntesis del Sínodo sobre la sinodalidad. Estamos en la parte 1 y continuamos reflexionando con el punto 3. Entrar en una comunidad de fe. La iniciación cristiana. ¿Cuáles son las convergencias? La iniciación cristiana es el camino, es el itinerario mediante el cual el Señor, a través del ministerio de la Iglesia, nos introduce en la fe pascual y nos inserta en la comunión trinitaria y eclesial. Este camino conoce una importante variedad de formas, según la edad a la que se emprende y los distintos énfasis propios de las tradiciones orientales y occidentales. Sin embargo, la escucha de la palabra y la conversión de vida, la celebración litúrgica y la inserción en la comunidad y su misión están siempre conectadas, están entrelazadas. Precisamente por eso el camino catecumenal, con la gradualidad de sus etapas y pasajes, es el paradigma de todo caminar juntos eclesialmente. El camino catecumenal como preparación a recibir el santo bautismo. La iniciación nos pone en contacto con una gran variedad de vocaciones y ministerios eclesiales. En ellos se expresa el rostro materno de una iglesia que enseña a sus hijos a caminar con ellos. Los escucha y al responder a sus dudas e interrogantes, se enriquece con la novedad que cada uno aporta con su historia, su lengua y su cultura. En la práctica de esta acción pastoral, la comunidad cristiana experimenta a menudo, sin ser plenamente consciente de ello, la primera forma de sinodalidad. Antes de cualquier distinción de carismas y ministerios, nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 12:13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu en un solo cuerpo. Esta conciencia hemos de tener siempre. Por tanto, entre todos los bautizados existe una verdadera igualdad de dignidad y una responsabilidad común en la misión según la vocación de cada uno. Por la unción del Espíritu Santo, que todo lo enseña, así nos lo dice la primera carta de Juan 2:27, todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio, llamado sensus fidei, el sentido de la fe. Consiste en una cierta connaturalidad con las realidades divinas y en la aptitud para captar intuitivamente lo que se ajusta a la verdad de la fe. Es decir, no hay equivocación en la verdad de la fe, en la comprensión que por el sentido común de la fe tenemos. Los procesos
sinodales potencian este don y permiten verificar la existencia de ese consenso de los fieles, consensus fidelium, el consenso de los fieles, que constituye un criterio seguro para determinar si una determinada doctrina o práctica pertenece a la fe apostólica. Hay un sentido común de la fe. En cierto modo, la confirmación hace perenne en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Enriquece a los fieles con la abundancia de los dones del Espíritu y los llama a desarrollar su propia vocación específica enraizada en su común dignidad bautismal al servicio de la misión. Su importancia debe subrayarse aún más y ponerse en relación con la variedad de carismas y ministerios que configuran el rostro sinodal de la Iglesia. La celebración de la Eucaristía, especialmente los domingos, es la primera y fundamental forma de reunión y encuentro del pueblo santo de Dios, donde no es posible la comunidad, aunque lo desea, se reúne en torno a la celebración de la palabra. Eso sucede en nuestras aldeas, por ejemplo, en nuestra parroquia de Jocotán. Los delegados de la palabra, campesinos, celebran la palabra con la comunidad. En la Eucaristía celebramos un misterio de gracia del que no somos artífices. Al llamarnos a participar de su cuerpo y de su sangre, el Señor nos hace un solo cuerpo entre nosotros y con Él. A partir del uso paulino, koinonía, 1 Corintios 10, 16, 17, la tradición cristiana ha conservado la palabra comunión para indicar tanto la plena participación en la Eucaristía como la naturaleza de la relación entre los fieles y entre la Iglesia. El recibir la Eucaristía decimos Sagrada Comunión, y la comunión también, la koinonía, es la relación fraterna y armoniosa entre los hermanos, al mismo tiempo que nos abre la contemplación de la vida divina a las profundidades insondables del misterio trinitario. Este término nos remite a la cotidianidad de nuestras relaciones, en los gestos más sencillos con los que nos abrimos los unos a los otros, circula realmente el soplo del Espíritu. Por eso la comunión celebrada en Eucaristía y que brota de ella configura y orienta los caminos de la sinodalidad. Aquellos que recibimos al Señor en la Sagrada Comunión, no podemos más que caminar juntos. El fruto es la sinodalidad. De la Eucaristía aprendemos a articular unidad y diversidad, unidad de la Iglesia y multiplicidad de comunidades cristianas. La Iglesia es una red de comunidades, unidad del misterio sacramental y variedad de tradiciones litúrgicas, unidad de la celebración y diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. Nada muestra mejor que la Eucaristía que la armonía creada por el Espíritu no es uniformidad y que todo don eclesial está destinado a la edificación común. Cuestiones que deben abordarse. El sacramento del bautismo
no puede entenderse aisladamente fuera de la lógica de la iniciación cristiana, ni menos de una manera individualista. Por tanto, es necesario profundizar en la contribución a la comprensión de la sinodalidad que puede provenir de una visión más unitaria de la iniciación cristiana. La maduración del sensus fidei, del sentido común de la fe, requiere no solo haber recibido el bautismo, sino también desarrollar la gracia del sacramento en una vida de auténtico discipulado, es decir, vivir el bautismo y nuestro ser iglesia que permita discernir la acción del Espíritu de lo que es expresión del pensamiento dominante, fruto de condicionamientos culturales o en todo caso incoherente con el Evangelio. El bautizado es aquel que vive el Evangelio. Tanta gente que es bautizada pero que no es cristiana, ¿por qué? Porque no vive el bautismo. Este es un tema a profundizar con una adecuada reflexión teológica. La reflexión sobre la sinodalidad puede ofrecer pistas para la comprensión de la confirmación, por la que la gracia del Espíritu articula la variedad de dones y carismas en la armonía de Pentecostés. A la luz de las diferentes experiencias eclesiales, se deben estudiar los medios para hacer más fecunda la preparación y la celebración de este sacramento, a fin de suscitar en todos los fieles la llamada a la construcción de la comunidad, a la misión en el mundo y al testimonio de la fe. Desde el punto de vista de la teología pastoral, es importante seguir investigando sobre el modo en que la lógica catecumenal puede iluminar otros caminos pastorales, como el de la preparación al matrimonio o el acompañamiento en las opciones del compromiso profesional y social, o la misma formación para el ministerio ordenado en los seminarios, en la que debe estar implicada toda la comunidad eclesial. No es cuestión de prepararse solamente a nivel personal, es decir, la comunidad es un respaldo y el seminarista sale de la comunidad. ¿Cuáles son las propuestas? Si la Eucaristía configura la sinodalidad, el primer paso es honrar su gracia con un estilo celebrativo, a la altura del don y con auténtica fraternidad. La liturgia celebrada con autenticidad es la primera y fundamental escuela de discipulado y fraternidad. Antes de cualquier iniciativa de formación, debemos dejarnos formar por su poderosa belleza y la noble sencillez de sus gestos. Un segundo paso se refiere a la necesidad señalada por muchos de hacer el lenguaje litúrgico más accesible a los fieles y más encarnado en la diversidad de las culturas. No se trata de montar un espectáculo que muchas veces la gente no comprende, sino que debe ser con un lenguaje, nos dicen los padres sinodales, más accesible a los fieles
y más encarnado en la diversidad de las culturas, sin cuestionar la continuidad con la tradición y la necesidad de formación litúrgica. Se impone una reflexión sobre esta cuestión y la atribución de una mayor responsabilidad de las conferencias episcopales en la línea del motu propio Magnum Principium, el magno principio. Un tercer paso consiste en el compromiso pastoral de potenciar todas las formas de oración comunitaria sin limitarlas a la celebración de la misa. Otras expresiones de la oración litúrgica, así como las prácticas de piedad popular en las que se refleja el genio de las culturas locales, son elementos de gran importancia para favorecer la participación de todos los fieles, introducirlos gradualmente en el misterio cristiano y acercar a los menos familiarizados con la Iglesia al encuentro con el Señor. Entre las otras formas de piedad popular, la devoción mariana destaca especialmente por la capacidad de sostener y alimentar la fe de muchos. Es importante pues que vayamos caminando en el camino de la iniciación cristiana. En ese camino de iniciación cristiana que nos enseña a caminar sinodalmente. Y ahí está la tarea a la que nos invita también este sínodo. Pienso que todo esto nos ha de llevar siempre a vivir más nuestro ser cristianos para que vayamos viviendo la iniciación cristiana y así aquellos que se van a preparar a la iniciación cristiana van a entrar a la comunidad de fe, pero también aquellos que ya hemos recibido la iniciación cristiana hemos de vivir intensamente esta iniciación cristiana. Cristiano no es solamente aquel que ya recibió el bautismo. Es cierto que no podemos ser cristianos sin haber recibido el bautismo, pero el bautismo vivido, porque hay gran cantidad de personas que son bautizadas, pero que no son cristianas. Y no son cristianas, ¿por qué? Porque no viven el bautismo. Por ejemplo, la gente corrupta. Hablando de nuestros gobernantes últimos y las autoridades que hemos tenido en estos gobiernos, muchos se llaman cristianos, pero hacen actos de injusticia, roban al pueblo y son corruptos y posiblemente sean bautizados, pero los actos que hacen no son actos cristianos, no son actos de un bautizado. Por otro lado, cuando vamos viviendo el bautismo y somos discípulos de Jesús, seguimos a Jesucristo en medio de la historia, vamos dando los frutos en medio de la vida cotidiana, y es en medio de la vida cotidiana en la que yo soy cristiano y doy razones
de mi fe. Y esto es lo que hace todo bautizado auténtico. Por otro lado, en este vivir en el seguimiento de Jesús, nos abrimos al Espíritu. Y realmente, cuando fuimos confirmados, recibimos los dones del Espíritu Santo. Hemos sido confirmados en la fe. Y hemos sido confirmados en la fe para ser testigos de Jesucristo con su Santo Espíritu en medio de las realidades de este mundo. Y en medio de las realidades de este mundo vamos nosotros transformando esta realidad y vamos siendo, con la acción del Espíritu Santo, vamos siendo levadura de Dios, vamos siendo sal para que la realidad de este mundo pueda agarrar el sabor de Jesucristo. Vamos siendo en medio del mundo, como dice San Pablo, buen olor de Cristo Jesús. Y la iniciación cristiana la consumarán aquellos que han sido bautizados, confirmados, la consuman con la Eucaristía. Y nosotros que somos bautizados, que hemos sido confirmados y que llevamos tiempo de estar participando y recibiendo al Señor, hemos de dar frutos eucarísticos en medio del mundo, porque con los frutos eucarísticos de comunión que nos permite caminar juntos, con la fuerza de la Eucaristía, promovemos la justicia, promovemos la verdad, promovemos la fraternidad en medio del mundo. Y entonces hacemos de nuestra vida una ofrenda agradable que Dios recibe, como dice San Pablo, como una hostia inmaculada en su presencia. Dios nos permita, hermanos y hermanas, crecer en la fe, vivir animados en la esperanza y vivir unidos en la caridad para poder caminar sinodalmente como nos lo está pidiendo el documento de síntesis de esta primera asamblea sinodal. Que Dios les bendiga y pasen buena tarde.